¿Uruguay hacia el socialismo de modo irreversible? Y los hechos van diciendo que sí. Hay un proceso que va decantando hacia ese lado, pero un proceso largo, que viene de décadas, y que en esta nueva instancia histórica política, el Frente Amplio, como gobierno, está manifestando a las claras el estropicio. Los uruguayos conocemos una palabra que es descalabro, descalabrar, es decir, descoyunturar y descomponer un cuerpo, la unidad de un cuerpo. Y eso están haciendo, están descalabrando, están descomponiendo la unidad de nuestro Estado Nacional. Y en este gobierno de modo acelerado. Uruguay hacia el socialismo de modo irreversible, podríamos ir concluyéndolo de modo ya anticipado que sí, pero te voy a narrar una serie de episodios políticos de estos días que dan clara cuenta de todo esto. Según Valcorba, por ejemplo, el subsecretario de Economía, economista, que integra el Ministerio de Economía, sostiene que Uruguay tiene que adaptarse a los cambios del mundo. Entonces tiene que estimular a la pesificación de la economía interna, es decir, a la economía doméstica, la economía de todos nosotros, a las inversiones, los ahorros, las transferencias, todos los movimientos económicos, nuestras cuentas, tienen que estar en pesos. Le llaman estimular a prohibir. Neolenguaje. Utilizan cotidianamente y a la perfección mediática, desde una composición de medios que precisamente le dan eso, prevalencia a ese discurso que no es cuestionado, no es analizado críticamente, no se pone en tela de juicio ante la opinión pública de parte de un periodismo especializado que arribe al escenario de los debates sobre estas temáticas que hacen a la vida de todos nosotros, que son nada más y nada menos que las políticas económicas que este gobierno va a desarrollar de acá a poco tiempo en el marco de la nueva ley presupuestal. Le llaman estimular a la prohibición del libre cambio, que es tradición en Uruguay. Esa tradición uruguaya, que es un valor agregado en cuanto al librecambismo, unidad monetaria, ha sido el plus, el valor agregado que nos ha otorgado hasta la fecha estabilidad institucional en materia económica, en materia financiera, con una, digamos, respetabilidad y previsibilidad del ejercicio libre de nuestro derecho de propiedad. Esto se va a romper y van a romper esa libre disposición de nuestro derecho de propiedad, el libre ejercicio del derecho de propiedad que establecen los artículos 7, 32 y 36 de la Constitución de la República, y así también la Ley de Protección a las Inversiones, y así también el Estatuto del Funcionamiento y Cometidos del Banco Central del Uruguay, así también nuestro Código de Comercio, nuestra Ley de Títulos Valores, todas las disposiciones generales, leyes que son orgánicas y de orden público, en observancia con la Constitución, han desarrollado un récord histórico de estabilidad financiera, de estabilidad monetaria, sobre la base del libre cambio, la libre convertibilidad, quiere decir, es decir, el curso legal de cualquier moneda y muy particularmente de las divisas y de la divisa que es la medida, el patrón económico de unidad, como antes lo era el oro, perdón, ahora es el dólar. Entonces, que nos digan especificar la economía uruguaya es lo mismo que nos digan, vamos a romper el vínculo con el patrón, con la medida de unidad monetaria para saber cuánta base monetaria tiene Uruguay, es decir, cuánto dinero circula en el día a día, índices porcentuales de crecimiento del Producto Bruto Interno, qué deuda externa estamos teniendo a tal y tal fecha respecto a mediciones interanuales, crecimiento o no del Producto Bruto Interno, crecimiento o no del endeudamiento, tanto externo como interno. ¿Qué volumen hay de exportación desde los 9 commodities que Uruguay tiene, que se exportan en dólares sobre la base de un mercado internacional que establece esos precios de la unidad de exportación en dólares? Uruguay no fija los precios, sino que Uruguay toma esos precios que el mercado internacional le indica a través de la Organización Mundial del Comercio y a través de los principales compradores de esos commodities, como lo son
China, Estados Unidos, Indonesia, Bangladesh, la India, sobre productos, Israel incluso, Rusia. Son productos que compran países que necesitan esas materias primas, como ser granos, las carnes, los lácteos, lanas, y no mucha cosa más. Y no mucha cosa más. Entonces, cuando Malcorba plantea todas estas cosas y dice que esto se hace en cumplimiento de la tradición macroeconómica del Uruguay, y se hace en protección y estímulo a las inversiones, en lo que hace a la política económica, digamos que orientada a brindar seguridad y estabilidad a los inversores, dice todo esto y listo. Con esto parece que alcanzó para entender la población que entonces nada trágico está ocurriendo en Uruguay en cuanto a su modelo económico. ¿Es cierto? ¿Es así realmente? Lo que Valcorba dice, ¿es cierto? Martín Valcorba es el subsecretario de Economía, quien ante un micrófono abierto en un off the record, en el día del comité de base, delante de los miembros integrantes del comité de base del Frente Amplio llamado Vanguardia, manifestó que habían ocultado el plan de gobierno del Frente Amplio, el plan de gobierno que elaboraron para gobernar, que es este que están utilizando, en relación al debate presidencial obligatorio, que habían ocultado ese plan de gobierno, las bases programáticas, porque sabían que es insostenible, que es impagable. Pero incluso hay sectores del marxismo, sectores radicales, para los cuales el concepto de sostenibilidad o sustentabilidad es un concepto capitalista que no es aplicable. No les interesa, digamos que la conceptuación económica de sustentabilidad o sostenibilidad de un modelo económico. Eso lo podés encontrar en cantidad de connotados y relevantes autores en la materia. Está el libro El Foro de San Pablo, el último libro, por ejemplo, del ingeniero Alejandro Peña Esclusa, que da un itinerario de temas realmente necesario para conocer la guerra cultural, Foro de San Pablo, del ingeniero industrial Alejandro Peña Esclusa y magíster en políticas públicas de seguridad, radicado en los Estados Unidos a través de un exilio forzoso. Un autor, un investigador que cuenta con 11 libros, si no me equivoco, dedicados al profundo conocimiento de lo que significa el Foro de San Pablo para todos nuestros países en América Latina y el Caribe, e inclusive el proceso de colonización ideológica, política, doctrinaria del Foro de San Pablo junto al Grupo de Puebla en España. Y por eso en España está pasando lo que está pasando. Después de que dijo esto, en la prensa grande del Uruguay, en los canales de televisión, en los grandes canales de televisión, y que a su vez toma viralizaciones en las ediciones para las redes sociales, para Internet, me da el claro panorama de un pseudo ejercicio periodístico, dado que se está trabajando de esta manera. Estuve revisando canales de televisión, Canal 12, Canal 10, Canal 4, BTV, Canal 5, y lo que hacen es presentar la nota sobre los temas que son centrales para el país, que son de políticas públicas que este gobierno está llevando a cabo o pretende llevar ambas. Entonces, desde el plató o desde el estudio de ese programa llamado o mal llamado informativo, programa noticioso, son programas de noticias, de pie, con la nueva escenografía, digamos, contemporanizando con la escenografía que hoy se globalizó de los periodistas de pie, con buenos sacos y camisas de buena calidad, sin corbata, descorbatados, y digamos que en un fino sport, o con una tablet o un celular, dando el copete, la introducción de la noticia, y simplemente eso. Anuncian que el subsecretario de Economía, en este caso, podría ser directamente el ministro de Economía, así pueden anunciar a la ministro de Industria, a la, qué sé yo, al ministro de Medio Ambiente, etcétera, o al nuevo intendente de Montevideo, y anuncian el tema que trata y luego ponen la imagen editada de lo que responde el jerarca a una pregunta preestablecida, y siquiera aparece el periodista que hace esa pregunta preformateada, preestablecida, que es, digamos, el punto de partida o la premisa que le da la posibilidad de jerarca de desarrollar una narrativa unilateral. Unilateralmente hablan y dicen lo que el gobierno va a hacer, dicen
lo que necesitan decir sin tener la contrapartida de la interpelación periodística, del interview, de la repregunta. Todo eso no existe en los medios de comunicación. Es bueno que aclare este punto porque esta práctica es cotidiana, es rutinaria y lo que está haciendo es precisamente lo que habían analizado Max Weber, Giovanni Sartori en Homo Videns, por ejemplo, Dahl, John Gray y tantos autores especialistas en este tema, el propio Alejandro Peña Esclusa, que es el régimen de prevalencia de la narrativa que asoma como información cuando en verdad es una edición narrativa en favor de la oficialidad o del oficialismo, en favor del gobierno, particularmente en favor de los gobiernos progresistas, de los gobiernos woke o de los gobiernos marxistas directamente, que tienen una postura en nuestro continente más radical, dado que asumen la agenda global del woke, radicalizándose en el proyecto del socialismo del siglo XXI, que es un socialismo real, un socialismo de Estado, de estatización y planificación de la economía, con el fortalecimiento del poder ejecutivo, concentrando atribuciones institucionales y rompiendo, es decir, descalabrando, descoyunturando la unidad del Estado de Derecho en cuanto a sus funciones atribuidas por la Constitución de la República. Por lo tanto, nadie preguntó nada respecto a lo que dijo Martín Valcorba. Tenemos que algunos periodistas, si se me permite a mí autoendilgarme esa condición, me considero un comunicador, un analista de estos temas, un informador que analiza estos temas a nivel nacional, también a nivel geopolítico, y observo este fenómeno. Este es el fenómeno que observo. Hay una sociología de prevalencia de la narrativa noticiosa desde los medios de comunicación en favor del gobierno, de un gobierno marxista que está construyendo a pasos aceleradísimos un proceso revolucionario institucional por la vía del Estado, por dentro de nuestro Estado, rompiendo con la institucionalidad de nuestro Estado de Derecho, es decir, de nuestro Estado de libertades y las instituciones de representatividad. Y asimismo, desde el MIDES, la subsecretaria también, planteando que el MIDES tiene más y más empleados porque abrieron a una suerte de concurso, se anotaron muchísimas personas, lo cual da cuenta de que falta mucho trabajo, pero hacen ingresar a distintas asociaciones civiles, organizaciones sociales, es decir, descaradamente planteó que ingresan, hacen ingresar a ONGs. Y ya sabemos cuál es el perfilismo de esas ONGs que ingresan a prestarles servicios al MIDES, que se ha convertido en una institución ministerial del Estado que contrata servicios de ONGs, de organizaciones no gubernamentales, es decir, para que cumplan con funciones que deben cumplir los funcionarios directamente presupuestados por nuestro Estado de acuerdo a una ley presupuestal. Pues bien, o pues mal, ahora, desde una ley presupuestal, la que vendrá, se van a dar partidas presupuestales cuyas dotaciones, cuyas, digamos, porcentajes o volúmenes económicos año a año van a estar atribuidos hacia ese conjunto de ONGs que integran a decenas, cada una de ellas a decenas y decenas de personas, convirtiendo al MIDES en una agencia de colocación de empleo para aquellas ONGs que tienen ese perfil marxista, neomarxista, progresista, que nos cobran a todos nosotros mucho dinero. Esa es otra ingeniería de rentabilización de militantes marxistas organizados por dentro del Estado a través de esta ingeniería del llamado a esas ONGs que se integran prontamente al presupuesto nacional y se integran prontamente a las directrices y a la dinámica de la vida política que desarrolla el PIT-CNT, como esa central sindical de sindicatos únicos dentro del Estado y así también en la actividad privada. Trabajadores de la Vienesa, ¿m? Una marca muy conocida, una confitería de muchísima fama, cerró por iliquidez, es decir, quebró. ¿Y qué solicitan estos trabajadores? Personería jurídica. ¿En dónde viste que exista la lógica
de empleados, de trabajadores que quedan en seguro de paro de pronto. ¿Por qué? Porque la empresa dio quiebra. Es decir, esa empresa deja de existir, perdió su personalidad jurídica, sus propietarios, ya no es una persona jurídica porque falleció, defeneció en términos civiles, en términos del derecho comercial y civil. Por lo tanto, terminó, murió la personalidad jurídica. Esos trabajadores no son empresarios, no son capitalistas que van a invertir. Entonces, ¿cómo solicitan personalidad jurídica para reflotar la bienesa? Pues a partir de dotaciones presupuestales que el gobierno les va a dar. Te imaginarás qué tipo de empleados son. La gente común y corriente, el empleado de a pie que queda sin trabajo, simplemente espera, se solicitan los trámites correspondientes ante el BPS para que pueda estar, digamos que con la cobertura del seguro por desempleo hasta encontrar nuevo empleo, pero no solicita personería jurídica para reflotar la empresa que quebró y que lo dejó sin trabajo. Desde la Intendencia Municipal de Montevideo van a comprar nuevos contenedores y piden 63 millones de dólares al gobierno nacional, superando la partida de los 44 millones de dólares que Carolina Cose sostenía en aquel presupuesto a carpeta cerrada que no quiso presentarle a la Junta Departamental y que era motivo, según la tercera parte de la Junta Departamental, encabezada por la solicitud de informes y pedidos, así como llamado a la sala del doctor Dabove, de un juicio político. Era precisamente una causal de sometimiento de Carolina Cose al juicio político que el gobierno anterior no quiso aplicar, desobedeciendo a la Constitución de la República, según lo dispone en el artículo 102, de acuerdo a la desobediencia del intendente Carolina Cose de los artículos 284 y 285, en calidad de lo que dispone el artículo 296 en materia de control de la Junta Departamental al intendente y la posibilidad de la exhortación, no solo de la exhortación, sino directamente del trámite del juicio político comunicado a la Cámara de Senadores, que es el órgano jurisdiccional desde el punto de vista político-administrativo que puede llevar a cabo, no es que puede llevar a cabo, que debe llevar a cabo el juicio político si se dan las condiciones de ese juicio político. En ese caso se daban las condiciones y la Cámara de Senadores no hizo juicio político a Carolina Cose. Te digo todo esto para que veas cómo viene la mano, ¿no? Que viene muy complicada. Ahora directamente este nuevo intendente le solicita al gobierno central, al gobierno nacional, una partida presupuestal de 63 millones de dólares tan solo para contenedores, cuando Carolina Cose le solicitaba 44 millones de dólares, pero todo eso tiene que atravesar la ley, precisamente el proyecto de ley presupuestal, presupuesto para la Intendencia Municipal de Montevideo, que deberá ser aprobado por el Poder Legislativo en ambas cámaras, en la Asamblea General, pero con un tiempo limitado. Y ese tiempo limitado, esos 90 días van a correr, van a hacer su curso. Y si no se pone de acuerdo el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo en estos ítems, no le importa al Poder Ejecutivo porque va a escalar precisamente sus disposiciones presupuestales unilateralmente, dejando vencer el plazo y acometiendo con el presupuesto que la Constitución establece que debe salir de todas maneras con el proyecto de ley cuyas enmiendas se negociaron y el resto de acuerdo al proyecto presupuestal original. Por lo tanto, el Poder Legislativo tiene un poder de control acá limitado, de acuerdo a la Constitución, en cuanto a tiempo, puede establecer, digamos que, planteos críticos, las reformas, y eso es visto por el Ejecutivo que lo devuelve al Legislativo, y si el Ejecutivo tosudamente insiste en que no admite esas reformas, en que no acepta, plantea censuras parciales, volverán a hacerlo y se agota ahí la instancia entonces de la discusión hasta que se consume el plazo, digamos, de los 90 días, ese plazo perentorio, acelerado, de una ley presupuestal que debe comenzar a regir hacia el año 2026. Te explico todo esto para que te quede claro que el control del Poder Legislativo al Ejecutivo es bastante menguado en sus fuerzas. No hay posibilidad por este mecanismo de hacer mayor control. Sí hay posibilidades por otros mecanismos que son los de la inconstitucionalidad de la ley.
Pero hay otro mecanismo más, mucho más, digamos, asertivo respecto a todo esto, que es el acumulado de inconstitucionalidades que tiene este proyecto, como así lo visualizó el doctor Eduardo Luz, que según lo que logró estudiar, manifiesta él, encontró 90 artículos inconstitucionales, y te repito lo que dije el otro día, seguro que hay muchos más, y claro que hay muchos más de acuerdo a todo esto que estamos viendo. Esa ley presupuestal tiene un altísimo componente de inconstitucionalidad en materia de política económica del país, de la administración de los recursos económicos y de las disposiciones en materia general respecto a nuestras conductas económicas que van a estar regladas monopólicamente por el Estado. Por lo tanto, comportan un atentado de lesa nación, en verdad. Están violando disposiciones generales y principios constitucionales en materia de derecho de propiedad, libre ejercicio del derecho de propiedad, es decir, el libre emprendimiento, la libre empresa, la autonomía de la voluntad, las garantías de nuestros derechos de propiedad, las garantías jurídicas, la estabilidad jurídica del país con el levantamiento del secreto bancario, con el impuesto a las ganancias, por ejemplo, con la especificación, que no es otra cosa que una prohibición al libre uso del dinero, al libre cambio. Todo esto está sucediendo en Uruguay. Ahora bien, lo que es prohibir desde el Estado le llaman estimular, pero resulta, Valcorba, que el Estado no estimula. El Estado te dice lo que podés hacer y lo que no podés hacer, porque el Estado es coactivo. Y la ley, que es un mecanismo de coacción monopólico, es un mecanismo monopólico de la fuerza, de la coacción, debe ser dispositiva y no establece ninguna posibilidad de diálogo. Lo que se convierte en ley o en decreto también, no admite ningún diálogo. Pasa a ser materia de conducta imponible desde el Estado y desde una perspectiva unilateral, monopólica, porque tiene el poder coercitivo de la fuerza. Esas son las leyes. Tienen ese poder vinculante coercitivo. Tenés que cumplir sí o sí con lo que cada ley dispone en materia de derecho, en materia de limitaciones a nuestros derechos y en materia de responsabilidades. Por lo tanto, en este sentido, el gobierno vino con la infeliz y depredadora idea de imponer un dinero doméstico nacional en un país como es el nuestro, en el que las empresas se van yendo. Tenés un mundo de ejemplos de empresas que se van. Gobierno que aumentó el gasto público y ya en este año, desde esta rendición de cuentas, lo aumentó en el 1,1%, que plantea en su nuevo presupuesto el impuesto a las ganancias empresariales privadas, que plantea el trabajo de 6 horas en todos los empleados públicos, que plantea la indexación de los ajustes salariales a la inflación en este proceso económico inflacionario interanual que este modelo incluso genera, porque es un modelo generador de inflación y más inflación. A tal extremo, te decía, lo saben, que plantean fervientemente y de modo extorsivo desde el PICNT a este gobierno que por disposición de la ley de presupuesto se establezca la indexación de los ajustes salariales al proceso inflacionario, porque son tan cabeza de cholito o de zapallo que saben que nuestra economía es inflacionaria. Plantean también un país con una deuda externa en dólares que supera ya el 76% del PBI, con un déficit fiscal en dólares que es del 4,2% del PBI, con una economía de commodities que se venden en dólares, que se venden en dólares. Y nos dice el subsecretario de Economía que este tiempo histórico es la hora del destete del dólar, porque Uruguay tiene una economía fuerte, con un peso fuerte que hay que consolidar. Se trata realmente de una vulgar mentira, de acuerdo a todo lo que te acabo de decir. No hay ninguna economía fuerte, no hay ningún peso uruguayo consolidado en un pequeño país de 3,5 millones de habitantes, donde solo nosotros conocemos esta plata que, te repito, es un título valor, es un título de cambio, de intercambio, de ahorro, de curso legal dentro de nuestro país, pero que está en estricta relación comparativa con la medida de valor real de la economía uruguaya, con la medida de
o el metro del valor real de la economía uruguaya como lo es el dólar, a través de la universalización del patrón dólar. La Organización Mundial de Comercio trabaja a nivel planetario en dólares, la cadena financiera mundial en dólares, los endeudamientos de todos los estados-nación son en dólares, las balanzas comerciales se miden en dólares, el costo de vida es en relación al dólar en aquellos países que tienen sus propias monedas, que te repito, son simplemente títulos de intercambio de ahorro de curso legal relacionados con esa divisa que es la medida o el patrón del valor económico que hay en cada país, porque en definitiva el dinero te dice que tiene un respaldo económico según lo que ese país produce, según las riquezas que ese país produce. ¿Qué riquezas produce Uruguay en un país donde se van las empresas, donde tenemos un alto endeudamiento externo que llega casi al 79% del PBI, con un endeudamiento interno muy alto, donde estamos debiendo unos 16.500 dólares por año cada uno de nosotros como uruguayos y tenemos un déficit fiscal del 4,2%, con un crecimiento del gasto fiscal ya ahora en este primer año del gobierno del Frente Amplio del 1,1%. ¿En dónde está la economía consolidada, fuerte y la hora del destete del dólar? A ninguna cabeza normal en economía se le puede ocurrir hablar en estos términos. No pasa por el destete o no, no pasa por ningún tipo de emancipación monetaria. Esto es una realidad de la economía global, de la economía mundial, según las economías más fuertes del mundo, que manejan un patrón de medida del valor de las cosas. El presupuesto anual de TV Ciudad, otro ejemplo que te doy. TV Ciudad en el 2023 tuvo un gasto de 7.790.000 dólares por año, equivalente a unos 304 millones de pesos uruguayos, según la cotización de fines de ese año. Viste que siempre tenés que cotizar, saber esos pesos uruguayos. Si acá no tuviéramos los dólares y nos dijeran, tuvo un presupuesto de 304 millones de dólares, ¿y qué capacidad adquisitiva tienen esos 304 millones de dólares desde el 2023 y esta misma cifra en el 2025? ¿Tiene la misma capacidad? No, porque es inflacionaria nuestra economía. Nuestro dinero va perdiendo valor, va devaluando, tiene menos poder adquisitivo año a año. Con el mismo dinero, con la misma unidad monetaria uruguaya, comprás menos cosas. Según supo en perspectiva TV Ciudad, maneja un presupuesto de unos 7.400.000 dólares anuales, de los cuales 4.382.000 dólares anuales son salarios de los funcionarios municipales a los que todos nosotros le pagamos por la vía de nuestras contribuciones. De acuerdo al nuevo presupuesto de este gobierno, se habla de ascender la cifra anual presupuestal para TV Ciudad en unos 9.200.000 dólares. 9.200.000 dólares por año. El promedio salarial de los funcionarios, de los periodistas de TV Ciudad, va entre los 105 a los 209.000 pesos por mes, 105.000 a 209.000 pesos por mes. Otro pedido de informes que se realizó a partir de la transmisión del programa La Letra Chica de TV Ciudad, en una pantalla gigante en la explanada de la Intendencia Municipal de Montevideo en el año 2021, la bancada nacionalista consultó por qué se tomó esa decisión, cuánto costó esa pantalla, cuál fue el criterio de la Intendencia para transmitir lo que se transmitió en esa pantalla y se negó el informe. Se les negó el informe a la Junta Departamental de Ediles de Montevideo respecto a los gastos que tiene TV Ciudad y respecto a la distribución de esos recursos económicos que son esos 7.600.000 o 7.700.000 millones de dólares por año. Todo eso es lo que Carolina Cose no brindó, que negó dar como transparencia, que negó dar como datos precisos. La Constitución establece que apenas un edil solicite al intendente de cualquier gobierno departamental datos precisos, datos en detalle de su gestión económica, de los recursos económicos que se están manejando, de los destinos de esos recursos económicos, de los destinos del cumplimiento efectivo de ese destino y cuáles son los cometidos, el intendente debe brindar el informe, es obligatorio.
y hay un plazo de 20 días. Si reitera esa, digamos, omisión, el edil, contando con el respaldo de un tercio de la Junta Departamental, fue el caso de Dabove, le solicitan al intendente que brinde ese informe nuevamente y que concurra a sala, que es algo así como un pedido de informes, donde abra una carpeta de los estados contables del gobierno, en este caso de Montevideo, y explique cada uno de los puntos en detalle que le solicita el edil convocante. Tampoco lo hizo Carolina Cose. Queda una tercera opción. Esto está en los artículos 284, 285 de la Constitución, que es que se apersone otra vez el intendente o por interpuesta persona de confianza dentro de su gobierno, lleve a la sala de la Junta Departamental todos los informes que se le han solicitado. Tercera y última oportunidad. No lo hizo Carolina Cose. Hay un desacato evidente de lo que establecen los artículos 284, 285 en materia de contralor de la Junta Departamental al Ejecutivo del Gobierno Departamental. Y le corresponde entonces a la Junta Departamental, como así lo hizo, que el edil convocante, el cual no fue oído, contando con el respaldo de la tercera parte de la Junta Departamental, que le firme, digamos, el pedido, la exhortación y el comunicado a la Cámara de Senadores del Poder Legislativo a nivel nacional para que someta a un juicio público a ese funcionario político que desacata la Constitución de acuerdo al artículo 93, que es por desobediencia de la Constitución de la República, tiene todo el merecimiento de un juicio político, el cual deberá aplicar la Cámara de Senadores según lo dispone el artículo 102. No, no lo plantea un derecho facultativo de la Cámara, sino un derecho, perdón, una obligación, es decir, una función preceptiva. No hay un derecho facultativo en cuanto a que la Cámara puede tomar la decisión de si hace o no, o si lleva a cabo o no el juicio político. Debe aplicar el juicio político y otra cosa es el resultado de ese juicio político. Pero el juicio político lo debe desarrollar y no lo hicieron. Por otra parte, en el contexto de la campaña del Frente Amplio por la recolección de firmas para habilitar el referéndum respecto a la derogación de la ley de urgente consideración, la cuenta oficial de TV Ciudad publicó un tuit con una placa que decía lo siguiente: quedan 5 días para la recolección de firmas que permitan llevar a referéndum los 135 artículos de la LUC que se busca revocar. El próximo lunes, la letra chica, LUC, cuenta regresiva, TV Ciudad, hashtag yo firmo, todo eso es violatorio de la laicidad del Estado, de la laicidad de la administración pública, de la laicidad de cualquier institución del Estado, violando también la Constitución en sus artículos 58 y 59 de la misma. Le puedo agregar que hay un artículo que plantea que el presidente de la República se compromete a hacer cumplir la Constitución de la misma cuando jura el cargo de presidente, cuando asume la presidencia. Esto no lo hizo cumplir ni la calle Pou y ahora mucho menos el presidente actual, Yamandu Orsi. Artículo 158. Constitución de la República. El 1 de marzo, siguiente a la elección, el presidente y vicepresidente de la República tomarán posesión de sus cargos, haciendo previamente en presencia de ambas cámaras, reunidas en Asamblea General, la siguiente declaración. Yo, en este caso, Yamandú, Orsi, no sé cuánto, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República. Yo me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República. Estos sucesivos presidentes, y este ahora, no cumplen con el artículo 158. ¿No te parece que ya eso, todo esto que te acabo de decir, en relación al 158, en relación al artículo 102 que te dije, en relación a lo que estaba haciendo TV Ciudad, en relación a esta ley presupuestal que es inconstitucional,
en relación al artículo 31 de la Constitución, en relación al artículo 239 de la Constitución y 330, ¿no es motivo de un juicio político? ¿O no es motivo acaso ya de que se aplique la competencia exclusiva y excluyente de la Suprema Corte de Justicia, según dispone la Constitución en el 239, respecto a un juicio ante todos aquellos, sin distinción alguna, que agravien la Constitución de la República? Vamos a otro ejemplo. El sindicalismo único del PCNT haciendo la revolución comunista contra las empresas privadas en Uruguay. Una práctica sistemática desde que entró este gobierno de hostilidad, de paros opresivos, de ocupaciones, de amenazas a distintas empresas que por eso se van. Yasaki, laboratorios, empresas lácteas que han reducido personal, tambos que se han ido, distintas empresas, la empresa de la gotita que se va, y ahora le están haciendo un escrache, están convocando a los trabajadores a que hagan una ocupación y están convocando un paro para el 24, si no me equivoco, de este mes, y están haciendo esta marcha extorsiva de ocupación a la empresa Llames, como le decimos los uruguayos, con esa uruguayés extraña. Porque James no le vamos a decir, pero tampoco le decimos James. La famosa empresa de los calefones, termofones, electrodomésticos, que cuántos uruguayos compramos. Y así seguirán haciéndole este ejercicio de hostilidad para expulsar a las empresas privadas, a instalar la retórica comunista de que el capital uruguayo, los capitalistas que estaban en Uruguay, irresponsablemente le dan la espalda a este gobierno popular que viene con profundas transformaciones, que está haciendo las cosas muy bien, pero le dan las espaldas, estropeando la fuente de trabajo de los trabajadores, pero que se quede tranquilo el pueblo uruguayo, que los trabajadores organizados desde el PCNT van a hacer todos los esfuerzos para reemprender estas tareas industriales, empresariales, como esos trabajadores que solicitan la personería jurídica, entonces el Estado les da altas dotaciones de dinero, como ya lo hizo en otro periodo José Mujica, con aquellas dotaciones de dinero que eran en verdad fugas dinerarias, millonarias, que van a parar a las arcas de los partidos políticos del Partido Comunista del Uruguay, MPP, Partido Socialista, y nombre y apellido, ¿no? En muchos de estos personajes, porque recuerdo cuando Alazú fue financiada, FUNSA financiada, el Plan Fondes, y así tantas empresas, la velita del socialismo, ¿se acuerdan? Envidrio, Pailana, Paicueros, y ninguna funcionó. Pero lo que sí funcionó fue la fuga de decenas de millones de dólares para cada uno de esos grupos de, entre comillas, trabajadores que iban a reflotar esas empresas. Todo eso está pasando ahora en Uruguay. El presidente del PCNT, Marcelo Abdala, consideró que la propuesta de Yamandú Orsi de gravar el capital con la creación de algunos impuestos incluidos en el presupuesto nacional es demasiado moderada y demasiado tímida. Fíjate vos, estos anormales, este demente con patente de agente político que impunemente dice todos estos disparates, todas estas agresiones para con todos nosotros, para con la estabilidad del país. Llega a manifestar Marcelo Abdala, el presidente del PIT-CNT, que estas medidas sobre impuestos, como el impuesto a las ganancias, como el impuesto del IVA a todas las compras online ahora dentro de las franquicias, como la persecución de la colocación de dinero en el exterior de uruguayos, la inversión de uruguayos en el exterior, también a través de un gravamen, son demasiado moderadas. El levantamiento del secreto financiero, son demasiado tímidas. Pese a considerar que no es suficiente, Abdala reconoció que las modificaciones tributarias planteadas van en la dirección correcta. Van tímidamente, pero van en la dirección correcta. ¿De qué dirección habla Abdala? ¿En qué dirección? En la dirección hacia el socialismo del siglo XXI, en la dirección hacia el socialismo marxista, en la dirección hacia un modelo totalitario. En esa dirección hablan. Uno de los principales cambios que introduce en ese sentido el presupuesto nacional es la creación del impuesto mínimo global, conocido en la versión nacional como el impuesto mínimo
complementario doméstico que grava a las multinacionales que operan en Uruguay y facturan más de 750 millones de euros al año. ¡Pah! Todo eso es utilidad marginal que a su vez tiene el efecto inercial de reinversión. Eso es lo que permite el crecimiento del capital. Eso lo que está haciendo es formar capital. La utilidad marginal es el margen de liquidez de ganancia cuando se cubren todos los gastos, todo el presupuesto que se desarrolló, se desplegó para ese volumen de producción, para ese volumen económico y ese volumen en cantidad, obteniéndose una utilidad marginal, es decir, una liquidez económica que está al margen de todo el presupuesto que involucra eso, y según el índice de crecimiento de esa marginalidad de utilidades, es cuando la empresa puede crecer, porque esas utilidades se reinvierten en un porcentaje determinado, en un porcentaje significativo, para reproducir ese capital, para formar más capital. Explícale eso a estos cavernícolas comunistas. Por lo tanto, este gobierno está haciendo realmente una revolución hacia el comunismo, hacia el comunismo. Las respuestas del gobierno, por un lado, cuando O'Donnell dice que la oposición tiene el deber de ejercitar más su intelecto, cuando les dice Yamandu Orsi que a él no le importa lo que digan, que ellos son el gobierno, que si quieren perder el tiempo en juegos políticos que lo hagan, te está dando las claras que estamos ante un gobierno que va escalando su proceso de revolución, su proceso autocrático, digamos que desestabilizando y desmantelando la unicidad de nuestro Estado de Derecho. Directamente no les importa. Y si no tienen diálogo con el Poder Ejecutivo, perdón, con el Poder Legislativo, no les va a importar. Van a seguir gobernando como ya lo hace, que gobierna por decreto. Gobierna por decreto colocándose por encima de las leyes, violando uno de los principios básicos, principio rector, cardinal de un Estado de Derecho, que nos brinda a todos una seguridad universal, como es el principio de jerarquía de las normas. Violando eso. Ya solo ese ítem merece que el presidente sea sometido por la vía política a un juicio político, que ese es el sistema de contralor que la Constitución le atribuye al Poder Legislativo. Ahora, respecto a lo que está haciendo en ese punto y en otros, en verdad está en la situación jurídica y política de ser responsable de atentados contra la nación. Está atentando directamente contra la soberanía de nuestra nación, de acuerdo a todos sus atentados o agravios a las disposiciones constitucionales en lo que hace a políticas de Estado, a políticas centrales. Y eso lo establece el artículo 239 de la Constitución de la República como competencia exclusiva y excluyente de la Suprema Corte de Justicia, a la que plantea en ese caso, a la que atribuye el poder de ser el poder judicial que controla al poder ejecutivo cuando hay desborde de poder, desmanes, directamente cuando hay actos gubernamentales que son lesivos de nuestra nación, que son un atentado por dentro del Estado, son actos terroristas porque inspiran el miedo, el terror, la desestabilización, y son la configuración del delito de lesa nación, de acuerdo al artículo 330 de nuestra Carta Magna. Todo esto está pasando en Uruguay, están haciendo crecer, están elaborando, están desarrollando la revolución comunista de acuerdo a los planes del Foro de San Pablo. Este es el diagnóstico, y como diría el expresidente de España, José María Aznar, respecto a una situación española muy similar a la nuestra, porque todo esto se replica, dado que es un fenómeno global, es el plan global revolucionario del marxismo global, del marxismo con ese modelo globalista, y España además adherida ya al Foro de San Pablo, expresidente, abogado, empresario, liberal, que fue presidente por el Partido Popular de España, en un gobierno en el que España creció mucho, en su segunda presidencia, fue gobernador de Castilla y León también. Bueno, el propio expresidente José María Aznar plantea que ante estas situaciones de desmantelamiento de nuestros estados nacionales, como pasa en España, esta autoflagelación que están haciendo nuestros estados nacionales de acuerdo a gobiernos marxistas, socialistas,
que discrepan abiertamente con las garantías judiciales y con las garantías jurídicas de todos nosotros y con la unidad nacional, requiere esta época lucidez, requiere miembros integrantes de la sociología política del sistema político uruguayo que tengan la lucidez necesaria para hacer el diagnóstico. Pero no alcanza, dice José María Aznar, con esta atribución intelectual o con esta virtud intelectual. Necesariamente debe venir acompañada de una virtud ética, que es la valentía, que es el coraje, que es ver la manera de salvar todo esto, desarrollar las estrategias para evitar estas patologías, para vencer estas patologías que están destruyendo la unidad de nuestros estados de derecho nacionales. Se debe lanzar esa persona lúcida, ese ser humano lúcido, también desde esa virtud que es la valentía y el coraje, hacia la acción, el pronóstico y la solución a este tema. No alcanza con el diagnóstico, sino que hay que actuar en consecuencia, dice sabiamente José María Aznar. Yo me hago eco de esas palabras porque no alcanza con el diagnóstico. Hasta acá yo llegué al diagnóstico para tomar conciencia, para que tome el estado público que podamos hacer llegar o hacer crecer desde Libertas Uruguay y desde este programa de Libertas Uruguay en donde estamos, que se transmite en la 30 de lunes a viernes de 11 a 13 horas y está en nuestro streaming, en nuestro canal YouTube, de lunes a viernes con contenidos nuevos a partir de las 17 horas y también a las 20. Y ahora con un programa en vivo que lanzamos la semana pasada, que sale los miércoles a las 20:30. También el programa En Dónde Estamos, en un vivo que hacemos por YouTube a las 20:30. Podés ingresar a ese vivo, se publica en redes, también lo comunicamos a través de WhatsApp, pero se publica el link en redes para que puedas ingresar gratuitamente y ver el programa que hacemos en vivo con Abuela Esperanza, tratando estos temas también, contemporanizando hacia esos días miércoles lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Porque hay que entregar el diagnóstico sin que yo me autocalifique de lúcido, pero considero que he logrado cierta claridad de conceptuación y análisis según los datos de los hechos políticos que se van sucediendo bajo este gobierno del Frente Amplio, que nació con un acto electoral fraudulento, viciado de nulidad, con actos de gobierno, todos ellos viciados de nulidad, porque son directamente un agravio a nuestra Constitución, por ende, a nuestra soberanía nacional. Unite a miembros del canal para apoyar el proyecto de Libertas Uruguay de lunes a viernes por CX30, 11:30 AM, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿En dónde estamos?